Como les decía, Winston Churchill, ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, dijo que solo podía prometer sangre, sudor y lágrimas para defender la democracia de la amenaza nazi. Hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló ante el Parlamento británico. Бути чи не бути? Ви добре знаєте, це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула, і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Está repitiendo precisamente las palabras de Churchill, ¿no? El Parlamento le aplaudió con inmenso respeto. Tenemos las imágenes, creo que es importante ver la reacción. A ver. Слава великій Україні, слава Великій Британії. Дякую. Un simbolismo tremendo esto, ¿no? Claro, los dos, la oposición y el gobierno, los dos, no quedó nadie sentado. Esto indica mucho en un país como Gran Bretaña, porque la izquierda ahí sí es pro-izquierda, pero cuando se trata de la libertad, cuando se trata de la defensa propia, de todo eso, no, ya son todos británicos y después hacemos cuentas cuando termine el problema. Y eso es lo importante. El otro día, cuando se armó toda la polémica en torno a que si Marco Rubio había publicado la foto de que había como 300 senadores y congresistas conversando con él, yo me quedé pensando, ¿y por qué no lo hacen en público? ¿Por qué no lo hacen en el Pleno del Congreso? Tendría un simbolismo. Los británicos se adelantaron. ¿Lo harán aquí también? Bueno, deberían, porque hay bipartidismo en cuanto a la causa de Ucrania, que sería lo lógico. Y una cosa, un punto con lo de Inglaterra, cuando tuve los dos partidos, lo que llaman un standing ovation, el país, uno de los países que tienen que más perder con esto de Rusia, porque Rusia tiene, después del Brexit, anterior al Brexit, el miedo era que hay grandes corporaciones rusas en Londres. O sea que los headquarters, los puntos de contacto que sufrieron después del Brexit porque había que moverse para Europa, para seguir negociando con Europa. Lo que es la importación de gas y petróleo, más la cantidad de compañías rusas establecidas en Londres, es importantísimo y ellos están tomando el lado de Ucrania y han hecho una hoja de ruta para deshacerse del petróleo de aquí a diciembre del A finales del año. A finales del año. Claro, porque una de las cosas que dijo hoy el presidente Biden es que muchos aliados en Europa no podían montarse en este carro. Entre un día y otro no funciona. Inmediatamente, ¿no? Volvemos a Austin, Texas, con Jorge Piñón, director del programa de energía para América Latina y el Caribe de la universidad de esa ciudad. Y la pregunta de todo el mundo es si es verdad que van a llegar a 7, 8 dólares el barril, si con lo que se está haciendo puede que bajen los precios. ¿Qué pronostica el barril, no el galón de gasolina, ¿no? Ya estoy yo cambiando la medida. En el petróleo vimos que hoy no sobrepasó los 130 dólares el barril. Ya se esperaba la decisión de la Casa Blanca y yo creo que ya ese precio o ese anuncio o ese evento ya estaba calculado dentro de los 128, 130 dólares el barril. Yo creo que la gasolina va a continuar. El promedio de hoy en día nacional es sobre 4.50, así que estamos cerca. Y sí, creo que vamos a sobrepasar los 5 dólares el barril. La pregunta es, ¿vamos a superar los 150 o vamos a llegar a los 150 dólares el barril, en el cual entonces el precio de la gasolina sobrepasará los 5 dólares el galón? Vamos a ver, tiene que ser, ya todas las noticias y todas las malas noticias están puestas sobre la mesa. Lo único que no ha sucedido
como dijo Biden y como hemos hablado aquí, es la suspensión del suministro de gas natural y petróleo crudo a Europa Occidental. Recuerden, eso está ocurriendo ahora. Es decir, Rusia le está enviando gas a Europa y Rusia todavía le está enviando petróleo crudo a Europa. En el Al nuevo momento precio. claro que sí, están ganando y los países árabes están, vaya, con los cofres, no en balde el rey Saudi no le tomó la llamada, yo tampoco le hubiera tomado la llamada. Así que yo creo que tenemos que esperar el impacto físico de las entregas de petróleo y de gas de Rusia a Europa. Ahí entonces viene una verdadera catástrofe. Ahora, usted nos dio hoy un dato en Radio Caracol. Yo sabía que eso ocurría en Estados Unidos, pero no sabía que era el único país del mundo donde el subsuelo no es propiedad del Estado y por lo tanto, no como en la película El Gigante, aquella de donde Jim Dean descubre en el patio de su casa petróleo y se hace multimillonario. Eso todavía existe acá. ¿Tienen los ecologistas fuerza suficiente, porque hay toda una protesta, porque incluso dicen que esta es una guerra del carbono, machista, de blanco, etcétera? ¿Tienen la fuerza suficiente para impedir que esa producción estadounidense de petróleo y de derivados aumente? No, porque tiene que pasar primero por un sinnúmero de estados, principalmente el estado de Texas, que es el mayor productor, y te aseguro que aquí no van a tener ninguna oportunidad de impedir la producción de petróleo crudo. Estados como Dakota, como Oklahoma, la misma California, por cierto, que produce petróleo crudo. Así que no, yo creo que eso va a ser extremadamente difícil. Ellos se están concentrando ahora en la producción petrolera estadounidense en sí, en cierta decarbonización del sector, pero principalmente en las emisiones de metano, que es algo, por cierto, que en nuestra universidad estamos trabajando en ello. Pero sí, no van a de ninguna forma a meterse en el medio en la producción petrolera de este país. No, y puede llegar a 13 millones de barriles diarios, 14. ¿Qué pasa si llega a esas cifras? ¿Baja el precio? No necesariamente. Recuerda que los precios del petróleo son precios internacionales. Estábamos hablando hoy de trigo. Los Estados Unidos son exportadores de trigo. Somos autosuficientes de trigo. Y así el precio del trigo aquí en este país está hoy al nivel más alto en los últimos 14 años. Alguien preguntaría, ¿por qué tengo que pagar yo más por el pan si nosotros somos autosuficientes de trigo? Es que el trigo, igual que otros sinnúmero de productos, son precios globales e internacionales. Es muy difícil entender, pero no, sí vamos a llegar a los 13 millones de barriles diarios para este año. Eso nos va a ayudar, pero no, eso no va a tener un impacto en la situación que tenemos hoy en día. No va a tener un impacto en los precios del petróleo. Un detalle en la agricultura que es distinto probablemente al petróleo: la agricultura está subvencionada. Por ejemplo, pagamos el azúcar más cara probablemente del mundo simplemente porque hay grandes impedimentos para importar azúcar de otros lugares. La agricultura está totalmente protegida por el Estado por razones políticas, de cabildeo, etcétera, ¿no? ¿Sucede eso con la industria del petróleo? No, en realidad sí, hay tipos de inversiones de capital que se le da un descuento en lo que son las tasas de impuestos que tiene que pagar la industria al fin de año. Y siempre eso se ha criticado, que la industria no necesita esas tasas de impuestos especiales por las inversiones de capital en el sector. Eso puede cambiar, pero yo creo que mientras que tengamos una mayoría republicana y también demócrata de los estados productores del petróleo, eso no va a suceder. Claro, en la industria hay otra cosa que es los aranceles, ¿no? Subir fuertemente los aranceles de importación de productos agrícolas y entonces se hace incosteable para los... Le diste un punto. Rusia es uno de los mayores exportadores de potasio y fosfato, que son dos ingredientes críticos para la agricultura en el mundo. Bueno, lo que le pasó a Brasil, que el 70% probablemente de lo que usa en agricultura, de fosfato y todo eso, viene de allá, ¿no? Sí, le va a afectar directamente. Negociando, ¿no? Política interna y política exterior, por ahora todo el mundo está de acuerdo, pero ¿cuánto va a durar esa luna de miel
demócratas y republicanos? Depende de la presión de todos los países, porque ahora empezamos desde aquí, Estados Unidos, el ejemplo de la gasolina subiendo por galón, no sé, al 20%, 30%, y eso causa un aumento en todos los víveres que usamos nosotros. Lo mismo está pasando en Europa. Pero cada dirigente, cada líder de cada país, cuánto aguanta presión de la calle, de la población, hasta que entienden que es parte del conflicto, es esto. Lo que pasa es que los dirigentes en general no están, yo no veo que están tratando de solucionar a corto plazo. Todavía están esperando que se resuelva esto entre un día y otro, incluyendo a Putin. Pero a nadie le salió el resultado que esperaba. Entonces, eso va para largo y tienen que planificar para largo. Claro que sí. Bueno, se fue la Coca-Cola, que lo tengo aquí apuntado, teníamos incluso yo por ahí imágenes. Y McDonald's cerró se todo. fue McDonald's, Pepsi ¿no? Cola, se fue Starbucks. la Shell. No, la cosa va en serio. Y sigue Yuval la Noah bolsa. Harari, el famoso autor de Sapiens, profesor especialista en guerras medievales de la Universidad de Jerusalén, dijo que ya Putin había perdido la guerra aunque la gane. ¿Está usted de acuerdo? Claro, porque yo no creo que Putin había planeado, y aquí el coronel puede certificar eso, que había planeado quedar tanto tiempo para vamos esto. a discutir eso cuando... yo creo que el plan de él era relámpago, un blitzkrieg. Cuando regresemos vamos a comparar con otras guerras. Jorge, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Ha sido muy amable. Un placer, gracias a ustedes. Y en medio de la guerra hay espacio para las bromas, ¿no? Definitivamente. Y esta es por una buena razón, una razón de peso. Así que veremos qué pasó en este retén a la vuelta.